Muy bien, el tema de hoy sigue siendo el tema de la familia porque es acerca de la herencia. Pero me doy cuenta que la gran mayoría del cristianismo no acepta o no entiende el concepto de la herencia bíblica, y una de las razones es por lo que he venido diciendo. Cometieron el gravísimo error de dividir la Biblia en libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y mucho de lo que está en el llamado Antiguo Testamento lo desechan. Por ejemplo, los principios de la herencia, de los que voy a estar hablando. Por eso va a ser importante que hagamos un alto los que decimos creer en Dios y decimos creer que la Biblia es su palabra. Lo debemos de demostrar con hechos, obedeciendo lo que explícita y claramente dice. No deducciones que yo hago porque esto significa esto y esto. Me gustan los significados, me gusta el simbolismo, me gustan los significados de los números. Todo eso me gusta y lo aplico en estudio de la Biblia. Pero nunca dejo que un simbolismo contradiga algo que clara y explícitamente está en las Escrituras. Así que voy a estar hablando de la importancia una vez más de la familia. Pero fíjese, hasta ahorita le hablé del inicio de la familia, el matrimonio. Luego le hablé de la educación de los hijos. Ahora el tema se pasa a para cuando ya los hijos son los adultos y los padres ya estamos en lo que llaman, bueno, la tercera edad o lo que sea. El punto no es la edad. El punto es el hecho de que llegará un momento en que nuestra energía, nuestras fuerzas ya no serán las mismas y tendremos que descansar en otros. Esos otros, ¿quiénes son? Deben ser nuestros hijos. Pero desde luego, el mundo ha cambiado tanto que a veces el hijo ya es casado, tiene su familia, tiene que velar por su familia y no le alcanza el tiempo ni el dinero o las circunstancias para velar por los padres, y ahí entra el montón de problemas, porque por un lado los padres no han aprendido los principios bíblicos con que nos advierten, por si no nos habíamos dado cuenta, que nos estamos poniendo viejitos y que se nos están acabando las fuerzas. ¿Y qué va a pasar cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos? O sencillamente con tantos problemas que hay, llega aquello de que ya la memoria no funciona bien. En fin, el punto es, en la educación de los hijos y de la familia, tenemos que considerar desde principio a fin. Y no se termina como muchos piensan, bueno, yo crié ya a mis hijos, les di lo hice lo mejor porque estudiaran, que tengan una profesión, esto y lo otro, y bueno, ya cumplí mi tarea. Para comenzar, no cumplimos nuestra tarea con solo crear y educar a nuestros hijos. Una de las cosas que el Señor hace, que la Biblia hace, el manual del Creador hace, es que casi las cosas importantísimas las divide en tres. Y entonces aquí nosotros somos la primera generación, nuestros hijos son la segunda generación, pero nuestros nietos son la tercera generación. Y también esto es lo lindo y a la vez lo complicado de esto, porque lo lindo es, tenemos que invertir en la vida de nuestros nietos todavía. Eso es lo lindo. Lo delicado es, ya no son nuestros hijos, son hijos de su padre. Nuestro hijo ya nos dejó, él ya es un hombre, él ya tiene su familia, él es la cabeza de su familia, y sus hijos le deben obediencia a él. Entonces, para yo poder tener injerencia en mis nietos, necesito que mis hijos me den la autoridad. Y si yo no he hecho un buen trabajo con mis hijos, seguramente ellos no van a querer que yo me meta en la vida de sus hijos. Pero si valoran o consideran que lo que yo les he enseñado es justo, es bueno, entonces también estarán de acuerdo en que se los enseñe a sus hijos. Eso es lo primero que quería decirle. Entonces, el estudio de la herencia bíblica va a ser un poquito diferente que los otros estudios. ¿Por qué? Precisamente por lo que dije al principio. Hay un gran desconocimiento en la mayoría de la iglesia de estos conceptos que están en el llamado Antiguo Testamento. Primero quiero hablar también de que no entender esto de la herencia, tristemente,
Yo creo que todos tenemos conocimientos, si no experiencia, Dios permita que no sea la experiencia, pero al menos el conocimiento de familias que se dividen por la herencia. Se mueren los padres y los hermanos ahí se tratan como enemigos y están peleando por la herencia. Tristemente, por no entender los principios bíblicos. Y lo más doloroso del caso es que hay personas que se llaman cristianas, que les dicen ser creyentes, que dicen ser fieles hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo y todas las cosas que usted quiera. Pero al llegar a la cuestión de la herencia, no saben ni papa. Y actúan mundanamente, carnalotamente, como Pablo dice, como niños espirituales, niños carnales, que son de los que arman pleitos y bochinches entre ellos mismos. Entonces, para evitar, esos malos testimonios y ese autoengañarnos pensando que somos buenos cristianos, pero no acatando las instrucciones del manual. De ahí que vamos a presentar en resumen que la herencia está establecida en la Biblia y hay principios para que funcione. ¿Las circunstancias son distintas? Sí. Las condiciones, por lo tanto, también lo son, pero los principios se mantienen. Y cuando entendemos los principios y somos honestos y transparentes delante de nuestro Dios que conoce nuestro corazón, tratando de cumplir, llenar los requisitos, aunque sea difícil, aunque no estemos en las condiciones en que estaban los personajes de la Biblia cuando se escribió esto, Dios ve nuestra obediencia y Él suple nuestra necesidad. Pero para que Dios pueda bendecirnos, necesitamos primero dar los pasos que vemos que Él nos dice que dé. Y digamos, pero eso no son suficientes. En las condiciones de hoy en día, eso que está allí ya no nos suple. No importa, pero eso es lo que tenemos. Tenemos que ser obedientes. Entonces Dios, en su multiforme gracia, encontrará miles de formas para ayudarnos, no limitado a las que nosotros tenemos. Quiero, como le digo que lo importante se va de 3 en 3, quiero leerle 3 versículos para explicar lo de que la herencia no termina con la educación de nuestros hijos. Tiene que seguir a los nietos. Dice en Éxodo capítulo 10, es la primera vez que se menciona esto, en el versículo 2. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. En primer lugar, como le dijera, ¿se recuerdan el ángel a Manoa, el papá de Sansón? La mujer tiene que guardarse de todo lo que le dije y ustedes tienen que hacerlo todo lo que estoy diciendo, porque desde el vientre el niño será nazareo. Bueno, entonces aquí está poniendo que tenemos que contar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho. En este caso literal de Israel, ¿cuál era lo simbólico? La esclavitud en Egipto, y que Dios con mano fuerte y poderosa los había librado. Y eso había que contarlos. ¿Cuál es eso para nosotros? En la simbología bíblica, el mundo, Egipto es el mundo, pero el mundo no del planeta Tierra, sino que el sistema de gobierno, así como el sistema de gobierno en Egipto era el que los tenía todos esclavizados, que Faraón era Dios, ¿verdad? Era uno de los dioses. Entonces, le tenemos que contar a nuestros hijos, pongamos en la fraseología evangélica, pues, les tenemos que dar testimonio de cómo Dios nos rescató, de todas las grandezas y las maravillas de Dios. Pero no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Tenemos que influir en la vida de fe y en la espiritualidad de nuestros nietos. El segundo versículo es Deuteronomio capítulo 4, el versículo 9. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Otra vez, los nietos. Primera, nosotros; segunda, hijos; tercera generación, los nietos. Y el último, Proverbios capítulo 13, 22. El bueno, y aquí en la palabra original lo expande un poquito más, el hombre justo, el hombre que camina en la justicia de Dios. El bueno dejará herederos a los hijos
de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. O sea que la herencia alcanza también a los nietos. Pero si ni tengo para darle nada a mis hijos, ¿qué voy a tener para darle a mis nietos? Es lo que le digo. Yo sé que la situación actual está apretada y todo, y si nos ponemos a evaluar las condiciones de la palabra de Dios con las circunstancias de las que vivimos en este mundo, decimos, es imposible. Nada es imposible para Dios. Por ejemplo, ¿era posible cruzar el río Jordán cuando ya iban a entrar a la tierra prometida? Sí, era imposible, con todas las cosas. Pero Dios y entonces dijeron, Señor, el río no es tan grandote como el mar, tú ya abriste el mar, ahora abre el río. Y el Señor les dijo, abrí el mar porque ustedes no podían hacer nada. Pero aquí ya ustedes van a tener que dar los primeros pasos. Y tan pronto los pies de los levitas se mojen en el río, que quiere decir ya empezaron a caminar en obediencia, ya se metieron al agua, entonces Él se encarga de lo demás. Es así, Señor, esta cosa ya no la podemos aplicar hoy en día. Usted empieza a caminar, usted empieza a meter los pies en el agua, y conforme usted empieza a dar pasos de obediencia, el Señor se encargará de abrir el camino. Entonces, con este texto último, quiero tomarlo como base: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Y por qué quiero tomar este? Porque dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Ahora, ¿cuál es la herencia bíblica? Todos entendemos por herencia, dejarle, cuando se mueren los padres, ¿verdad?, dejarle todo lo que tenían a los hijos. Por lo general, eso es lo tradicional. Pero no es esa la herencia bíblica. ¿Tiene que ver con esa parte material? Sí. Pero recuérdense que el reino de Dios no está basado en lo material. Lo que es más, recuérdense que la palabra prosperidad en la Biblia no se refiere ni a dinero ni a cosas materiales. La prosperidad que la Biblia nos ofrece es la paz y el gozo. La tranquilidad mental es una actitud de vida, es un carácter de estar regocijándonos en el Señor. Entonces, la herencia, consecuentemente, más importante que el dinero, que la casa, que todo eso, es la otra parte de la herencia, porque la herencia bíblica es tripartita. También la herencia, así como a quien les tenemos que dejar la herencia está en tres, la herencia está en tres partes, y las voy a ir leyendo en el transcurso del estudio. Pero antes de eso, lo quiero llevar a un texto para nosotros, ahorita ya en este tiempo, en este siglo, para darle una sacudidita, a ver si se emociona y de esa manera trata de entender mejor la herencia. Me refiero al versículo del Salmo 2.8. Comienzo con el Salmo 2.8. ¿Qué dice el Salmo 2.8? Dios Padre le dijo a su Cristo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios es de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios. Y le dice a Cristo, pídemelo y te lo doy en herencia. ¿Y saben qué? Cristo se lo pidió y ya recibió la herencia. Entonces ahora nosotros podemos llegar a ser coherederos con Cristo. Déjenme llegar a ese texto, lo tengo aquí adelantito. Sí, dice en Romanos 8, versículo 16 y en la primera parte del versículo 17. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se da cuenta lo que nos está ofreciendo la Biblia? El manual del Creador, el que no tiene dos palabras, el que no se echa para atrás, el que él aún jurando el suyo, no por eso cambia. Él está diciendo a Cristo, pídeme la tierra, pídeme la de todo, pídeme las naciones, pídeme la tierra y yo te lo doy. Y Jesús se la pidió. Y como Dios es el dueño de todo, le pasó ya la herencia a Jesús. Jesús es el heredero de todo. Capte eso.
De Jehová es la tierra, se la heredó a Jesús, de Jesús es la tierra, de Jesús es Guatemala, de Jesús es China, de Jesús es Rusia, de Jesús es Estados Unidos, de Jesús es Asia, África, Arabia, todo. La tierra es de Jesús. Él es el dueño legítimo porque el dueño de todo se lo dio. Y nosotros podemos ser coherederos con Él. ¿Qué es un coheredero? Es uno que hereda conjuntamente con el otro. Entonces todo lo que el otro, Cristo Jesús, tiene, también es nuestro, puede ser nuestro. Déjeme corregirme, por eso dije, podemos llegar a ser coherederos. Porque al leer solo así como le leí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, la gran mayoría lo da por sentado. Pero recuérdense que yo le hice énfasis que le iba a leer el capítulo 8, versículo 16 y la primera parte del versículo 17. Ahora le leo de todo, de corrido, sin parar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un pequeño detalle, hay una pequeña condición. Tenemos que padecer juntamente con Él. ¿Cómo va a ser eso? Si claramente la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre y que ya no hay más sacrificio. Amén, amén y amén. Así es. Todo lo que Cristo Jesús padeció, que Jesús, porque fue el hombre, un hombre que tenía que ser el que padeciera, todo lo que Jesús padeció para redimirnos del pecado, para pagar el precio que era la muerte y la separación de Dios, eso ya está hecho. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es reconocer la misericordia de Dios, reconocer el sacrificio de Cristo, reconocer que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero que ahora al reconocer eso y decir, Señor, perdona mi ignorancia, perdona mi pecado, el haber querido ser yo el que decidiera por mí mismo como que si yo fuera Dios, y gracias por tu perdón, y gracias por el sacrificio acepto de Cristo Jesús, también es pagado mis pecados en Él. Eso sí, eso no lo podemos ni en sueños, ni en pesadillas, ni en nada. Podemos pensar que tenemos algo que sufrir con Jesús por la redención. Nada ni nadie podía pagar el precio. Tenía que ser un hombre, un humano perfecto, un humano que obedeciera a lo que Dios había ordenado desde el principio, no como el primer Adán que desobedeció. Jesús, el postrer Adán, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ya no hay nada que hacer con eso. Bueno, entonces ahora ¿qué? ¿Cómo vamos a sufrir si Cristo Jesús ya está sentado a la diestra del Padre? ¿En qué forma podemos padecer con Él? Bueno, cuando la Biblia dice algo, eso es así. No tenemos que empezar a argumentarle, sino que a preguntarle. Señor, obviamente, indigno pecador como era, muerto en delitos y pecados, no hay absolutamente nada que yo pueda añadir, ni una pizca que yo pueda añadir al sacrificio de Jesús, a su padecimiento. Pero aquí leo en tu palabra que me pones la condición de que para participar como coheredero de Jesús, tengo que padecer juntamente con Él, para ser juntamente con Él glorificado. Y no entiendo. Entonces, ¿qué nos va a decir el Señor? Escudriñad las Escrituras, porque no nos va a dar otro mensaje. Él ya nos reveló su palabra y nosotros necesitamos ser no solo oidores, sino que hacedores. Si dice escudriñad las Escrituras, escudriñémoslas. Ahora, padecimiento pudiera, si especulamos, podríamos hacer unas cuantas especulaciones, pero se quedan en eso, en especulaciones. Bueno, como Cristo ya no está, y como es de padecer con Él,
¿verdad? O pudiera ser que no es padecer por sacar adelante a mis hijos, sacar adelante nuestra casa, sacar adelante a la nación, cosas por las que muchos padecen, mártires y luchadores por la libertad y todo eso, pero no se refiere a eso, porque eso no es un padecer con Él. Él no tiene que luchar por nada de eso, Él es el dueño de todo ya. Entonces, pudiera ser que entonces por predicar el Evangelio, por declarar el señorío y el reinado de Cristo, por eso padecer. Y hay muchos padeciendo así, ¿verdad? En los países comunistas y en otros lugares y todo. Sí, pero eso ya está incluido en la palabra. En Mateo 5, versículos del 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces no puede ser eso a lo que está refiriéndose Romanos, lo que está refiriendo Pablo, porque Pablo dice así, que esto lo está diciendo después de la resurrección, y estas promesas ya incluían el padecer por Cristo y por causa del Evangelio. No es no es la condición que Pablo está poniendo. Entonces regresemos a Dios el Padre. Fíjese qué lindo testimonio nos deja en las Escrituras. Dios el Padre, el dueño de todo, lo preparó todo para heredarlo a su Hijo. Y nos invita a nosotros a que seamos coherederos con Él. Pero nosotros necesitamos padecer juntamente con Él. Ahora, antes de dar la respuesta a esto, solo quería despertar su raciocinio a que estamos hablando de que más vale que aprendamos de herencia bíblica, porque así podemos ser herederos de esa gloriosa herencia, de esa bienaventurada esperanza que tenemos de reinar con Cristo sobre nuestra herencia, porque seremos coherederos con Él. Ahora veamos, desde el inicio de la creación, Dios no le dio a Adán el planeta Tierra. Le dio la comisión de sojuzgar toda la tierra. O sea que en teoría, en oferta, le dijo, te voy a dar toda la tierra. Pero Dios es un Dios de orden, es un Dios sabio y hace las cosas justamente. ¿Qué va a poder hacer Adán y Eva para manejar la tierra, administrar la tierra? Por lo tanto, le dio el proceso: fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Obviamente, al fructificar aquí, tenían que sojuzgar aquí. Y se multiplicaban, y conforme se multiplicaban, sojuzgaban lo que estaba a su cuidado. Ese iba a ser el diseño, es el diseño de Dios. Comienza de lo pequeño a lo grande. Entonces, con Adán no se pudo dar porque cayó en pecado. Pero lo que Dios está diciendo es que regresemos a ese mismo proceso. Dice, desde el principio Él dijo sojuzgar la tierra, y luego al entregar la tierra prometida. Ahora sí vayámonos para ya ir entendiendo más el asunto. Ya vimos que con Adán solo no podía, pero con el pueblo de Israel ya habían otras naciones, ya habían otra gente y en otras naciones y todo, ya había una tierra que sojuzgar. Y para comenzar, Dios le dice a Israel que les va a dar una porción de la tierra, que es Canaán, y todas las naciones que estaban en la tierra de Canaán. Y les dice que sojuzgar la tierra. Pero cuando le entrega la tierra prometida, aclara que se la va a ir dando poco a poco. A pesar de que ellos ya son una nación, es como que dijéramos que tuviéramos suficientes ciudadanos para poblar cualquier municipio, Amatitlán.
Y entramos por Amatitlán y el Señor nos dice, aquí está, toda Guatemala de ustedes, pero solo tenemos gente para vivir en Amatitlán. Entonces, Él los va a ir dando poco a poco. Noten las palabras, Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. Paremos para ir dejando claro el mensaje. La tierra ya está populada. Ya hay gente viviendo ahí, pero es gente que está en pecado, es gente que ya llenaron los vasos de ira de Dios, ya les dio el tiempo que les iba a dar y entonces ya los juzgó, ya los declaró condenados y entonces los va a sacar de su tierra porque son invasores. Han invadido la propiedad privada de Jehová Dios. Y entonces ahora Él ya está tomando cartas en el asunto y está recuperando su tierra. No se la está quitando a nadie, está recuperando su tierra. Y les dice, te la va a dar poco a poco. No podrás acabar con ellas, con esas naciones, enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? Si solo tienes gente para proteger este pedazo, y todo lo demás se queda desierto, si ya no hay humanos, si ya no hay personas viviendo ahí, las fieras empiezan a multiplicarse y a tomar lugar y van a eventualmente a estar atacándolos ahí. Entonces capten, Dios da toda la tierra de Canaán en heredad, pero la posesión va a depender de los israelitas. Cuán pronto sojuzgan la tierra en la que están y se multiplican para expandirse a más de la tierra. Y cuán pronto la sojuzgan y se multiplican para expandirse a más de la tierra. Y así hasta llenarla toda. ¿Ok? Y no fue así. Porque recuérdense que aún cuando ya Josué está para morir, cuando ya supuestamente ya están en toda la tierra, dice, todavía falta tierra por conquistar. Y no la lograron conquistar toda. Ahora, ¿no les dio Dios toda la tierra? Sí. ¿Por qué no lograron conquistarla toda? Sí, Dios lo prometió y lo que Dios promete se cumple. Sí, pero se recuerda que también dice que vamos a ser coherederos si es que hay una condición. Y también aquí con el pueblo había una condición. Vayan y tomen la tierra. Pero no quisieron ir. Ya cuando se empezaron a sentir a sus anchas, cuando se empezaron a sentir ya en su nación, en su tierra, en sus casas, en su ganado y todo lo demás, ya no siguieron adelante. No obedecieron la palabra de Dios. Y lo mismo es con nosotros. Y ahí espero que los que tienen ya tiempo en el Señor y han leído la Biblia, se estén dando cuenta que la iglesia hoy en día está igualito que Israel. Dios nos ha llamado a discipular a todas las naciones. Y no hemos discipulado ni a una sola. Pero es que los tiempos cambian. No. Si ponemos excusas, seguimos en las mismísimas de el desechar la palabra de Dios para mantenernos en nuestras tradiciones. Tal como Jesús le dijo a los líderes religiosos de sus días. Leo en Deuteronomio capítulo 11, versículo 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis. O sea que hayas llegado a tomar potestad de ella, como Él os ha dicho. ¿Ven? No había excusa. Nadie se sostendrá delante de vosotros. ¿Qué es nadie se sostendrá? No aguantarán. Otra palabrita, no prevalecerán. No leímos por ahí, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguramente que la iglesia ya está avanzando, conquistando naciones y estableciendo el reino de Dios en la tierra. Porque no quiere padecer juntamente con Él. Vaya captando, se lo estoy dando por episodios, para que su mente empiece, espero que se libre, que empiece, que se oiga el ruido de que está empezando a razonar y a decir, bueno, es cierto,
Si Dios es el dueño de toda la tierra, si ya se la dio heredad a Jesús, Jesús ya es el dueño, y si nosotros llegamos a ser coherederos con Él, entonces somos dueños. ¿Por qué no estamos gobernando? Porque nuestra iglesia claramente dice aquí, somos apolíticos. ¿Ya leyó el manual usted, señor líder? Ustedes, señores líderes de denominaciones que tienen esa barbaridad en sus estatutos. Sus estatutos son mejores y más importantes que la palabra de Dios. ¿Tienen ustedes más conocimiento y más autoridad que el dueño? Y ustedes dicen estar a su servicio. ¿Y desde cuándo el barro le dice al alfarero, no me gusta como me hiciste? Josué capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y Dios cumplió su palabra. Y Dios dice que las puertas del Hades, y los que ya han seguido las lecciones anteriores, y los que ya han leído mi libro, El Misterio Escondido, ya se habrán dado cuenta que cuando la Biblia habla de puertas, se refiere a los lugares, al sistema de gobierno, porque todo se hacía a las puertas de la ciudad. Ahí se juzgaba, ahí se hacía el comercio, en fin. Las puertas simbolizan los sistemas de gobierno y los enemigos son los que están a las puertas, son los que están gobernando, no las personas, sino que los sistemas de gobierno. Y el sistema de gobierno de Cristo Jesús, Él dijo, mi sistema del gobierno no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero dijo, mi reino sí tiene uno. Es el evangelio del reino el que predicamos. Simplemente que no es este sistema de gobierno corrupto que tenemos en todo el mundo. Dice, mi reino no es de este mundo. Y él tiene un reino y nos deja las instrucciones en su manual de cómo poseerlo. Tenemos que poseer las puertas de nuestros enemigos, de sus enemigos, que es, en otras palabras, llegar a sojuzgar nuestras naciones. Eso es así de sencillo, es el evangelio del reino. Pero como nos hemos enconchado en tradiciones almáticas, sentimentales, que nos hemos inventado, ahora la palabra de verdad, es igual que como Jesús le dijo, habéis oído, pero yo os digo, así suena lo que habla cuando leemos la Biblia. Fíjense que no va a decir, así suena cuando yo traigo la luz y la revelación. No, nada que ver. Así suena, el escrito está, pero que se le ha dado diferentes significados para que encajara con las tradiciones religiosas de las denominaciones. Entonces, el principio que nos enseña la palabra de Dios con esto que acabo de estar leyendo, que solo se nos da propiedad de aquella tierra que podemos trabajar. Déjeme ampliar ahora sí la multiforme. Déjeme darle otras formas a esta palabra. Le pedimos a Dios que nos prospere financieramente, que nos dé dinero, que nos haga, no si no ricos, pero al menos que tengamos suficiente y que nos sobre algo. ¿Estamos administrando bien lo que ahorita tenemos? Déjeme, para que nadie se sienta ofendido, poner al burro número 1 de primero. El burro va primero. Yo tuve la dicha, el Señor me dio la dicha de en un negocio llegar a puestos altos y hasta ser invitado a ir de todos lugares compartiendo y edificando y todo, pero no fui buen mayordomo. No era de que me lo haya desfachazado y todo lo sea, pero a lo que me refiero es, no fui cuidadoso de invertir aquí o de ahorrar allá, sino que sencillamente disfrutamos lo que teníamos, ¿verdad? Y gozamos. Yo he dicho que he vivido como rico, que Dios en su misericordia me ha permitido vivir como rico. ¿En qué sentido? No en lujos, no en marcas, sino que queremos salir a comer fuera, podemos. Queríamos viajar a visitar a nuestros hijos, podíamos. No nos ha faltado nada. Dios ha sido tan misericordioso. Pero reconozco que he hecho malas inversiones o he iniciado mal un negocio o algo por el estilo. Entonces acepté
que el Señor no me añadía más dinero porque yo no lo estaba administrando bien. No había entendido cómo canalizarlo también para su reino. Yo desde que me convertí, desde que empecé a leer la Biblia, aprendí del diezmo. Y no me importa todo lo que digan y escriban y hagan lo que sea. Yo leí en la palabra de Dios, en el manual del Creador, que Abraham dio el diezmo. No había ley de Moisés, no me digan que era el tiempo de la ley. No había levitas, no me digan que era para los levitas. No, busquen las excusas que quieran. Desde un principio, Abraham ya sabía que había dar el diezmo y lo dio. Y luego Jacob le prometió tontamente, si me traes con bien, daré el diezmo de todo lo que tú me des. Bueno, entonces el punto que le quiero decir es, no he sido un derrochador, no me importan las marcas, no me importan mis trajes. Yo digo, me los hizo mi suegro, porque mi suegro era sastre. Entonces mis trajes eran de moda, pasaron de moda, pero todavía me quedan, así que los sigo usando. Y de hecho, ¿sabe qué? Disfruto más mis trajes de antaño que los que venden ahora. Me caen mal esas cinturitas bajas, las detesto. Y cuando voy a comprar un traje, no, ahí está la cinturita. Así que no soy de derrochar el dinero o andar comprando solo por comprar. Pero no era un empresario, pongámoslo de esa manera. No era un empresario, por lo tanto, ya el Señor habla a mi corazón que no era a eso a lo que yo me tenía que dedicar. Sí debo buscar la forma de invertir, de hacer que el talento que me dio se multiplique. Tengo que buscar la forma, pero no soy yo el que va a decidir. Tengo que encontrar personas en el reino que saben de inversión y yo invertir con ellos, porque sí, entiendo que tengo que invertir para las cosas del reino, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos va a ir multiplicando nuestro matrimonio. Sí, queremos tener un matrimonio feliz, queremos llegar a ser uno con nuestro cónyuge, queremos que las cosas estén bien. ¿Cómo estamos actuando ahorita? Con lo poquito que aprendimos o lo poquito que sabíamos, estamos trabajando conforme a la palabra de Dios de tratar de unirnos. ¿Cómo? Ya no así. Si usted siguió las primeras pláticas cuando hablé del matrimonio, que con Lili éramos topadísimos porque fuimos poniéndonos de acuerdo en lo que teníamos que cambiar cada uno para estar unidos. Y no nos dimos cuenta que esa no era la voluntad de Dios. Aunque éramos ejemplares como matrimonio, el diseño de Dios era, yo tenía que ir cambiando lo que Dios me dijera. Y mi esposa tenía que ir cambiando lo que Dios le dijera. No era lo que nosotros nos pusiéramos de acuerdo. Nosotros no somos Dios para saber cuál es lo bueno y lo malo. Tenemos que aceptar lo que Él dice que es bueno y es malo. ¿Ve? Entonces aquí Dios nos va a dar más cuando lo que tenemos lo estemos administrando bien. Cuando estemos, como dicen, tengamos buena mayordomía de lo que nos ha dado. Nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos lleguen a ser exitosos y todo lo demás. Los estamos administrando conforme al Señor que dijo, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Me explico. En todo funciona. Eso es lo lindo de los principios. Los podemos leer acerca de herencia, pero encontrarle que la aplicación es para todo. Porque eso es lo lindo de los principios. Multiforme sabiduría de Dios, multiforme gracia de Dios. Ok, entonces nos dará la tierra que podemos trabajar, que podemos controlar y hacer fructificar. Es necesario entender esta base para luego poder entender el principio de herencia y cómo establecerla en nuestros hijos, en nuestra familia. Resumamos ese diseño para poder aplicarlo a nuestros días. Dios nos pone como mayordomos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Se la ha dejado en herencia a Cristo Jesús y podemos llegar a ser coherederos con Él, pero mientras tanto solo somos mayordomos, administradores. He aquí mi casa. Es la casa del Señor. No religiosamente hablando, la casa de Dios. No. Esto está en la tierra. Y de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿de quién es esta casa? De Dios. ¿Se da cuenta por qué necesitamos en el gobierno personas que teman a Dios y que conozcan la palabra de Dios? Para que ya no nos estén robando
con leyes tales como la del Yusi y con intereses aún en la herencia que los padres le dejan a los hijos. Yo quise en un instante pasarlo a la propiedad dividí el terreno y le quería dejar a cada uno de mis hijos algo y quería ir a pasarles esa porción del terreno. Teníamos que pagar el IVA y todo esto y que aquí que allá. Óigame, pero si es mi tierra. No, es del Estado. Y si usted no paga el Yusi, no es suya. Estamos en Egipto. ¿Se recuerda? No, tal vez usted no se recuerda si no ha escuchado la plática. Pero en Egipto se violaron por vez primera los derechos inalienables cuando se compró la vida de los ciudadanos, la propiedad de los ciudadanos y por lo tanto la libertad de los ciudadanos. Y por eso es que Dios dice, no volverán jamás a Egipto, no volverán jamás a ese sistema. Y vivimos en ese sistema porque la tierra no es nuestra, aunque ya pagamos por ella. La casa no es nuestra. Todavía le tenemos que pedir permiso al gobierno para... me querían cobrar no sé cuánto por la licencia de que quise techar donde entraba el carro, ¿no? Tengo el carril para meter el carro y las paredes a los dos lados. Solo quería techar y hasta para eso había que sacar licencia. Es una cosa tremenda. Por eso necesitamos algo que entienda que de Jehová la tierra y su plenitud, y que llegue al gobierno y le devuelva al ciudadano, a los hijos de Dios, lo que Dios les ha dado como mayordomos para administrar. Si no es mi tierra, claro que no es mi tierra, pero soy el mayordomo de ella. Yo le tengo que dar cuenta a Dios de esta tierra, porque Él me la está dando en mayordomía, no arrendamiento, en mayordomía. Yo soy su administrador. Y no me voy a poder lavar las manos con decirle, Señor, pero es que la MUNI no me dejaba. ¿A quién le voy a hacer más caso? ¿A la MUNI o al Creador? Desde luego, Dios es tan misericordioso que no va a esperar que solo yo me levante en armas y vaya a recuperar la independencia de mi terreno. Pero todos los que nos llamamos cristianos, si creyésemos el manual del Creador, y que tenemos el mandamiento, que ya se lo leí los 3 versículos, que tenemos que dejarle herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y sí se puede, en el sistema de Dios sí se puede, en el reino de Dios sí se puede. Por eso necesitamos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra. Pero es que no se puede, porque no estamos estableciendo el reino de Dios. Estamos sometiéndonos al César y no estamos sometiéndonos a Dios. Le estamos dando al César lo que es de Dios. Y todo eso es por lo que no podemos tener para dejar herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Lo que ha pasado es que como se dejó de predicar esto, se dejó de enseñar esto, porque por ejemplo Estados Unidos comenzó muy bien. De hecho que ellos estaban seguros que su constitución, siendo tan buena como era, no iba a servir si las personas no tenían autogobierno. Estaban clarísimos que todo se tiene que ver con nuestra obediencia individual. Entonces, como se dejó de predicar esto y se empieza a predicar prosperidad, que no es prosperidad bíblica, porque ya mencioné lo que la palabra en el manual del Creador, la prosperidad significa, y se empieza a predicar estar bien en este mundo, que no hay que amar el mundo ni las cosas que en él hay, sino que tenemos que pensar en la eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, como se dejó de predicar y de enseñar, se aplica la ley del uso. ¿Cuál es la ley del uso? Bueno, me gusta siempre buscar las definiciones en la internet y dice la ley del uso. Principio biológico que sugiere que los organismos se adaptan a su medio ambiente modificando el grado de su uso, de uso de sus órganos. Según esta ley, los órganos que se utilizan frecuentemente tienden a desarrollarse más, mientras que los que no se utilizan tienden a atrofiarse o desaparecer. Hay muchos pero hay mucha vida del cristianismo atrofiada y alguna ha desaparecido. Porque no se predican, no se enseñan
como dice como el Señor, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y especialmente el área de gobierno, que es el fundamento del trono de Dios. Justicia y juicio es lo que nos enseña. ¿Qué es lo que Dios dio para los hijos? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Y luego dice, hombre, Él te ha demostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Amar, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y luego nos dice, orad así, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Óigame, ¿cómo no lo pueden ver? Porque el velo está puesto delante de sus ojos y sus tradiciones pesan más que el escrito está. Pero padres de familia, si queremos la bendición de Dios, si queremos obedecer el mandato de dejar herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos, y nos humillamos nosotros como padres ante la mano poderosa de Dios, Él va a abrir el camino, Él va a abrir las puertas, conforme nosotros empecemos a mojarnos los pies, empecemos a caminar en obediencia. Entonces, si somos diligentes en ejercitarnos en la obediencia a la palabra de Dios, creceremos en ello. Nuestros músculos de la palabra de Dios, nuestros músculos del escrito está, se van a ir siendo cada vez más fuertes en nosotros. Y aquellos que se estaban atrofiando porque somos apolíticos, no nos metemos en política, van a empezar a sanarse y van a empezar a agarrar fuerza. Pero los que sigan negligentes en practicar, en no practicar lo que leemos, se les puede quitar aún lo que tienen. Por eso ilustro nuestro caminar en esta vida cristiana. Yo lo ilustro como estar caminando en escaleras eléctricas que vienen para abajo, las escaleras, y nosotros vamos para arriba. Podemos subir en las escaleras que vienen para abajo, porque vienen a una velocidad, y nosotros podemos apurar el paso, y aunque vienen para abajo, nosotros siempre podemos ir subiendo, y les ganamos, subimos. Pero si cuando ya llegamos a cierta altura paramos a ver qué tan alto hemos llegado, empezamos a descender. Ven, no podemos llegar a una etapa en la que ya estemos satisfechos y nos conformemos, porque no hay tal etapa en nuestra vida mientras estamos en la carne. Mientras estamos en la carne, si no estamos caminando para arriba, no estamos estancados, estamos decayendo. La ley del uso. Lo que no se usa se va atrofiando o desaparece. La herencia bíblica es una especie de medir nuestra madurez en obediencia a la palabra de Dios. La herencia bíblica es una cosa sumamente importante en la familia, y por la ausencia de ese entendimiento, fíjese, aquí está la aplicación ahorita de lo atrofiado y lo desaparecido de la enseñanza de la herencia. Atrofiada en que los mismos familiares se pelean por el amor al dinero y por el amor a las cosas materiales. Desaparecida en los lugares que ni para dejarle herencia a los hijos hay. Decía un hermano, platicábamos, ¿verdad?, acerca de eso, y él decía, no, yo ya lo tengo todo, a este hijo le dejo las deudas de esta tarjeta de crédito, a este otro le dejo las deudas de la otra tarjeta. Una broma, pero que tristemente en parte llega a ser así, por no escudriñar las escrituras. Recuérdense que yo les digo, es el manual del Creador. Para todo hay enseñanza en el manual del Creador. Y nada es imposible si nosotros nos arrepentimos de nuestra cabeza dura, de nuestro corazón duro,
y empezamos a dar pasos de arrepentimiento, fruto de arrepentimiento, y empezamos a caminar en la verdad de Dios. Bueno, esta fue solo la introducción. Quería dar una sacudidita para ver si le van a prestar atención a las siguientes lecciones, en las cuales ya veremos las tres partes de la herencia bíblica y cómo nosotros empezar a trabajar en ella. ¿Preguntas o comentarios?